Buenas noches. Mi nombre es María Guadalupe González Medina, con número de matrícula 210-194-77. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El reto es el número 5, criterios relevantes, del módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos, de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es el licenciado José Luis Gaona Esparza. 4 de noviembre del 2023. Explicación de los hechos del caso. Los hechos del caso refiere a la detención y desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, quien el 25 de agosto de 1974, a manos del ejército en el estado de Guanajuato, fue víctima de desaparición forzada. Después de su detención, nunca se supo de su paradero ni se obtuvo información de su situación. Las alegadas violaciones de este hecho se prolongan hasta la fecha con total impunidad y el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares a una adecuada reparación. Explicación del proceso ante la comisión. Algunas etapas principales. La denuncia se originó el 15 de noviembre del 2001, acusando al Estado mexicano por violación de los derechos humanos de Rosendo Radilla Pacheco en la Comisión Mexicana de Defensas y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Detenidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos. El 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisión mediante el cual declaró admisible la petición. El 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo. Este informe fue modificado al Estado el 15 de agosto del 2007. El 13 de marzo del 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo, y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, donde solicitó la declaración de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco y de sus familiares. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al Estado mexicano responsable de la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a las peticiones judiciales de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no responde los estándares en materia de debido proceso en el derecho internacional. En el presente caso, la sola posibilidad de que las decisiones emanadas de tribunales militares puedan ser revisadas por las autoridades federales no satisfacen el principio del juez natural, ya que desde la primera instancia el juez debe ser competente. En el presente caso, la Corte ya señaló que los tribunales militares no son competentes para conocer de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. También ordenó realizar reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar, así como al artículo 215 del Código Penal Federal, para que sean compatibles con los estándares internacionales en la materia y controversia americana sobre derechos humanos. Así como también se le ordenó al Estado mexicano que se debería continuar con la búsqueda o, en su caso, encontrar los restos. Se declaró responsable al Estado por violación a derechos y garantías reconocidos en la Convención Interamericana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la reparación del daño a los familiares y brindar atención psicológica
gratuita de forma inmediata a través de sus instituciones de salud pública. Algunos razonamientos expresados por la Corte. Violación de derechos a la vida. El Estado tiene la obligación de garantizar que toda persona está protegida contra la privación de la vida. 2. Violación de derechos a la integridad personal con lo dispuesto en los artículos 1 y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte concluyó que la desaparición forzada del señor Radilla también implica una violación al derecho a la integridad personal, ya que dicha desaparición involucra tratos crueles. 3. Violación de los derechos a las garantías judiciales y al acceso a la justicia. La Corte determinó que México no había llevado a cabo una investigación efectiva en el caso Radilla Pacheco. 4. Obligaciones de investigación y sancionar. La Corte estableció que el Estado tiene obligación de investigar y sancionar la violación de los derechos humanos, sancionar a los responsables y brindar responsabilidades adecuadas a las víctimas y familiares. 5. El derecho a la verdad y a la justicia. La Corte recalcó la importancia del derecho a las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas. 6. Deber de prevenir supuestas violaciones. La Corte aclaró la necesidad de que el Estado adopte medidas eficaces para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Conclusión. El caso Radilla Pacheco tuvo gran impacto en el sistema jurídico mexicano y propuso avances en materia de derechos humanos, ya que es la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, así como también obligó a la discusión y a la posterior reforma al Código de Justicia Militar para que los casos de violaciones a los derechos humanos en los que estén involucrados civiles sean resueltos en jurisdicción civil y no en militar. Que se reitere que durante la investigación y el juzgamiento el Estado debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas en todas las etapas. Además, los resultados de los procesos deberán ser publicados con la finalidad de que la sociedad mexicana conozca la verdad de los hechos. El Estado debe, como una medida de reparación del derecho a la verdad que tienen las víctimas, continuar con su búsqueda efectiva y localización de sus restos mortales, y sean a través de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo. Gracias.